Qué gusto saludarte a ti que estás acompañando la programación de Nuevo Tiempo en toda Sudamérica. En este sábado de mañana está comenzando un programa más de adoración especial. Y este sábado vas a acompañar un mensaje inspirador con el pastor Luis González, que tú que acompañas la programación de Nuevo Tiempo, lo conoces por el programa Descifrando el Futuro. Y en este sábado, donde mucha gente continúa sin poder reunirse en un templo en toda Sudamérica, el título del mensaje del pastor Luis va al encuentro de la ansiedad de muchas personas. Todavía existe esperanza. Entonces, quédate con nosotros que en instantes nada más el pastor Luis González traerá este mensaje para ti y para toda tu familia. Y ahora comenzamos esta adoración especial bien informados. Nos vamos hasta Brasilia para conversar con el pastor Rafael Rossi, director de comunicación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en toda Sudamérica. Él nos trae información importante. Pastor Rafael, ahora vamos con usted. Hola, Eileen. Qué bueno es hablar contigo. Hace algunas semanas vivimos periodos de incertidumbre y aprehensión. A pesar que todavía no sabemos cuándo volveremos a nuestra rutina normal, necesitamos mantener la esperanza en el mensaje que nos une. Esta es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y reavivar nuestra expectativa en el regreso de Jesús. Después de todo, esta es la gran esperanza del cristiano. Es muy importante que tú, mi amigo, mi amiga, te quedes en casa, pero no te aísles, sino entra en contacto virtual con la comunidad. Llama, envía mensajes, ora con alguien. Usa los recursos de videollamadas para mantener la cercanía, aunque estemos alejados físicamente. En el último martes, comenzamos una campaña de oración. La invitación registrada en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, dice: si mi pueblo ora, Él nos oirá. Todos los días en nuestras redes sociales publicamos imágenes y videos con los motivos de oración para ese momento. Sigue y participa de ese movimiento. Como fruto de esas oraciones y todos los contactos que debes estar haciendo, más personas han demostrado el deseo de estudiar la Biblia. Y claro, tú puedes ayudar enseñando sus preciosas lecciones. Para hacerlo, ingresa a adv.st/enseñar la Biblia. Ahí tú vas a abrir un grupo en WhatsApp y puedes compartir el mensaje con sus amigos que quieren conocer más sobre Jesús. Para ayudarte en tu comunión personal, la Casa Editora Sudamericana puso a disposición las lecciones de la escuela sabática para bajarlas gratuitamente. Se puede bajar el contenido para bebés, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Hay material para que toda la familia tenga su alimento espiritual todos los días durante este periodo de cuarentena. La editora también ofrece de forma gratuita la edición de abril de la revista Adventista. Ingresa al sitio editorialaces.com y descárgalas ya. Otras buenas fuentes de contenido para disfrutar durante esos días en casa son Feliz 7 Play y NT Play. Allí podrás encontrar series, películas, clips, programas de la TV Nuevo Tiempo y mucho más. Ingresa por el navegador y baja los aplicativos en la App Store o Play Store. Los links están abajo donde tú puedes encontrar. Además de todo el contenido espiritual, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está empeñada en ofrecer asistencia a los más necesitados. Tú conoces el proyecto Más Amor en Navidad, pero ahora vamos a participar de Más Amor en Pascua. La Acción Solidaria Adventista cuenta contigo para donar alimentos, ropa y artículos de higiene personal para los que viven en estado de vulnerabilidad social. Conéctate con ese departamento en su iglesia o para saber dónde está la iglesia más cerca de tu casa, entra en el sitio adv.st/iglesias.
Aileen, amigos, hoy es un día muy especial. Está comenzando la Semana Santa. Estamos adaptando a un formato diferente e invitamos al pastor Luis González a predicar en el mejor auditorio de Sudamérica, tu casa. Aunque no estemos en el templo, la esencia es la misma, recordar el sacrificio de Jesús e invitar a otras personas a conocer a ese maravilloso e indescriptible amor. Durante esta semana transmitiremos la serie Amor escrito con sangre. Son 7 historias emocionantes que nos recuerdan el sacrificio y la entrega del único Hijo de Dios para salvar a toda la humanidad. ¿Puedo darte un consejo? No te pierdas ningún episodio. Todo eso estará disponible en Feliz 7 Play. Dentro de poco, el pastor Luis González se acercará más a ti y a mí. Y si quieres estudiar la Biblia con él, ingresa a adv.st/yo acepto. Esa es la gran oportunidad para dejar atrás todo lo que te impide aceptar a Jesús y decidir estar a su lado. Las puertas están abiertas. Esta también es una gran oportunidad para estrechar los lazos familiares, hacer conexiones con las personas y reflexionar sobre lo que significa esta celebración. Por eso, síguelo, compártelo, invita a quienes amas para verlo contigo, aunque de lejos. Esa persona por la que está orando y que le gustaría ver cerca de Dios, envía una invitación a cada persona. Y hoy, hasta el 12 de abril, puedes ver aquí en Nuevo Tiempo y también por internet los sermones del pastor Luis. Te esperamos. Que tu sábado esté repleto de bendiciones. Aileen, es contigo. Muchas gracias por la información, Pastor Rafael. Y ahora vas a conocer una historia impresionante. Sandra recibió el diagnóstico de que su hijo recién nacido estaba con graves problemas de audición. ¿Qué fue lo que ella hizo? Oró a Dios por un milagro. Y lo que sucedió después de esa oración lo sabrás a continuación en el segmento Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Oídos atentos. Soy Sandra Mara Núñez Franza y este es mi marido Yurandir. Recuerdo como si fuera hoy, el día 12 de junio de 2015, día en que nació nuestro hijo Lucas José. Nuestra emoción era muy grande porque tenía en mis manos la realización de un sueño. Nuestro bebé estaba entrando en nuestra casa por primera vez y sabíamos que era el inicio de una nueva etapa de mucha felicidad. Yurandir, gracias a Dios que llegamos en paz con nuestro bebé. No veo la hora de cambiarle su pañal y darle su primer baño aquí en nuestra casa. Quiero que estemos juntos en este momento. Escucha, ya está llorando. Tengo que ir a verlo. Como es común en esta etapa, llevé a nuestro pequeño Lucas al hospital para una serie de exámenes, incluyendo un test auditivo. Me sentía muy feliz porque nuestro hijo estaba creciendo y no presentaba ninguna señal de enfermedad. Después de unos días llamé a mi marido para confesarle una preocupación. A veces siento que Lucas no escucha, no responde a los estímulos. A veces hay tanto ruido y él no reacciona. ¿Será que él tiene algún problema? ¿No lo llevaste al examen de oídos? ¿Qué fue lo que dijo la doctora? Bueno, percibí que quedó con un semblante muy extraño y me pidió para llevarlo a repetir el examen en 15 días. Llevé a Lucas para evaluarlo nuevamente y percibí que la doctora se demoraba un poco en realizarle las pruebas. Vi en su semblante un aire de preocupación. La doctora intentó tranquilizarme al darme la noticia que yo temía. El pequeño Lucas tenía ausencia auditiva bilateral y debía regresar en 3 meses para completar la investigación. Nosotros dejamos todo en manos de Dios y continuamos con nuestras vidas.
El tiempo pasó y un día en la iglesia, el pastor estaba pregonando un mensaje muy poderoso. Nosotros sentimos que el Espíritu Santo estaba milagrosamente presente a través de él, y cuando él hizo la petición, una frase llamó mi atención. Algunas personas en especial están clamando por un milagro. Y de repente ya buscaron en otros momentos, pero no entendieron que no buscaron con tanta fe como precisarían. Saben, queridos, no importando su problema, ya sea de orden familiar, de orden financiero, quizás estás buscando la cura para tu salud o para la salud de otra persona cercana a ti que tú amas. Quiero decirte que hoy es el día del milagro. Hoy es el día de elevar un clamor a Dios con toda tu fe, con toda tu confianza y decir: Señor, yo creo en ti. Yo creo que ahora vas a hacer un milagro en mi vida. En ese momento, clamé a Dios en lágrimas. Señor, según los médicos, mi hijo es sordo, pero también sé que puedes cambiar esta situación. Si esta fuera tu voluntad, opera un milagro en la vida de nuestro hijo y cúralo en nombre de Jesús. Pasaron los días y vi que Lucas reaccionaba a los sonidos que yo hacía cuando jugaba con él. ¿Habrá sido una gran coincidencia o nuestro hijo estaba comenzando a escuchar? Inmediatamente llamé a mi marido para que él también pudiera ver lo que estaba ocurriendo. Hazlo para que puedas ver. Él está escuchando. Al llegar al hospital, le contamos a la doctora la gran novedad y le pedimos que realizara nuevos exámenes. ¡Lucas! Mamá, este niño está escuchando mejor que yo. Usted tiene razón. Él realmente está escuchando. Hoy, la vida de Lucas es una prueba del gran amor de Dios por sus hijos. Lucas es un niño sano, escucha todo perfectamente. Su alegría de vivir nos contagia y nos muestra que nuestro Dios es muy poderoso. Naranja. Muy bien, Lucas, de nuevo. Naranja, sí. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Historia inspiradora. Y ahora nos vamos una vez más a Brasilia. Está con nosotros el pastor Herbert Boger. Él es el líder del área del ministerio personal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para toda Sudamérica. Y él quiere hacerte una invitación. Olá, Aileen. Olá, amigos de La Novo Tiempo. Um gusto saludar nesta manhã e juntos empezarmos neste dia a Semana Santa. Amor escrito com sangue. Será uma grande bendição em cada hogar. Todas as casas vão estar mirando a Jesus, mirando em seus telefones, quizás em sua pantalla, em seu televisor em casa, todos mirando o programa de Semana Santa em nossa casa. Também preparamos para cada dia um resumo do sermão do pastor Luiz Goncalves todas as noites para enviar para os seus amigos. Quizás envie por la manhã esta meditação e também a invitação para a noite. E também, quando o pastor Luiz hacer el llamado, então você pode compartilhar também a tarjeta del llamado com perguntas para reflexionar o tema e então receber esta resposta de eles para que puedan ter uma interação, para que a Semana Santa siga sendo personal, mesmo que seja de modo virtual também. Agora empezamos também o mutirão de Páscoa, mais amor em solidariedade. Vamos também poner essas mensagens de amor em la prática, poner alimentos para a mesa das pessoas que não têm. Então, participa, se involucra com alimentos para as pessoas que necessitam agora que estão passando em grande dificuldade. E também, por último, teremos a primeira Páscoa de volta. Como foi em Êxodo 12, a primeira Páscoa vamos fazer em nossa casa também. Em 12 de abril tendremos uma Páscoa em nossa casa. Vamos a mirar a Jesus, o Cordeiro, com ervas amargas, pão sem levedura, fazer desayuno com nossa família, culto personal em nossa casa e compartilhar esperança. E a verdadeira Páscoa mirando a Jesus, aquele que muito pronto vai venir a buscar a cada de nós.
Mire ahora neste video como será a primeira Páscoa. Um video muito pequeno, pero muito lindo para ter a ideia de como foi a primeira Páscoa e que vivamos uma Páscoa de amor, solidariedade, mirando a Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Este año, la Pascua tendrá un sabor especial. La celebraremos en casa. ¿Usted sabe cómo fue la primera Pascua? Cuando Moisés fue a librar al pueblo de Egipto, el faraón se enojó. Por sus transgresiones, Dios enviaría un ángel que mataría a todos los primogénitos del lugar. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba a salvo. Como señal, debían matar un cordero y pintar los dinteles de las puertas con la sangre. Así, sus hijos estarían protegidos. En la noche indicada en que todo sucedería, debían preparar una ceremonia especial. Era un banquete para que todos disfrutaran juntos. Ellos comieron pan sin levadura con hierbas amargas. Esta fiesta debería celebrarse todos los años para recordarles que Dios salvó a los hijos de los israelitas. Y así nació la Pascua. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo 12:27. Por eso, lo que está ocurriendo en la Pascua del 12 de abril no es emergencia, sino providencia. Vamos a reflexionar sobre el amor escrito con la sangre en la intimidad de nuestro hogar, mirando los ojos de los que están a nuestro lado y agradeciendo a Dios por su gracia y poder que nos sustenta a cada momento. Muy bien, y yo ahora quiero hacerte una invitación, ¿sí? Para cantar un himno bastante conocido. Canta con todas tus fuerzas y con alegría en el corazón. Viene
Olha, mis amigos, que música bonita. Alabado sea el Senhor por esta música que acabamos de cantar. Assim que eu quero saludar a todos, agradecer-lhes muito, porque estamos conectados através desse culto e através desse tema que tendremos neste momento. Um abraço para cada amigo querido que acompanha este tema em Equador, em Chile, em Bolívia, em Peru, em Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil e toda a Sudamérica e todo o mundo. Um abraço e bendições para todos. Antes de seguir para o tema, vamos fazer uma oração. Por favor, vamos a orar. Padre querido, alabamos tu nome, Senhor, porque nesse momento estamos delante de tu presença para escutar tu voz e para conhecer um pouco melhor acerca das profecias e acerca de tus planos para nossa vida. Eu te pido, Padre, que derrame tu graça e tu Santo Espírito sobre cada família, sobre cada persona, sobre cada um de nós outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado para todos. Bendiciones para todos. Bueno, eu tenho uma informação importantíssima. Esta noite, eu estarei predicando com o Quarteto Arautos do Rei, em vivo, por la TV Radio Nuevo Tiempo, por toda a rede Nuevo Tiempo de comunicação e também por las redes sociais. Assim que esta noite eu te espero, meu amigo querido, para que participes comigo de la Semana Santa, Amor Escrito com Sangre. Será uma semana muito especial, tendremos uma semana impressionante e seguramente o Senhor tendrá um mensagem para cada um de nós outros. Invite a seus amigos, invite a seus familiares, a outras pessoas para que estejam conectadas com nós outros por toda a semana. Começaremos esta noite e vamos seguir até o próximo domingo, dia 12, que é o dia de Páscoa. ¿Está bem? Eu conto com tu participação, com tu apoio e com tu presença nesta Semana Santa especial. Bueno, el tema de hoy es Todavía existe esperanza. Y es un tema importantísimo porque tiene que ver con lo que estamos viviendo en Sudamérica y en todo el mundo. Así que yo te invito, por favor, a tomar su Biblia y para abrirla conmigo en el libro de Amós. Amós es un libro del Antiguo Testamento y es un libro profético. Así que vamos a leer el capítulo 8, versículos 11 y 12. Escrito está: Vienen días, dice Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Que texto impressionante, ¿no? Aqui temos uma profecia e queremos explicar que significa esta profecia, qual é o mensagem do Senhor para nós através desse tema. Assim que ponga atenção, por favor, esteja atento a cada detalhe que vamos explicar a partir deste momento. Para entender melhor esse texto, necessitamos saber um pouquinho acerca deste livro de Amós e acerca do profeta, para ter um contexto e então quedará mais fácil para compreender o capítulo e os versículos que acabamos de ler. Bueno, algumas informações. Este é um livro de natureza profética. É um livro de profecias. Nós poderíamos dizer um apocalipse, ou seja, Apocalipse de Amós, porque é um livro que tem essa característica. ¿Está bem? Agora, outra informação importante. Esse livro é um livro que trabalha temas para os dias do profeta e para nossos dias. Alguns temas são polêmicos, mas são verdadeiros, são reais, são importantes. Por exemplo, vou destacar 3 pontos claves que aparecem nesse livro. O ponto número 1 é a idolatria. O profeta Amós trata desse tema da idolatria e ele disse que a idolatria é pecado. Não importa qual é o tipo de idolatria. Se é a idolatria de uma pessoa, de um artista, de um cantante, de uma pessoa famosa, ou de uma estátua, de uma imagem, ou de um astro, ou de qualquer outra coisa, qualquer objeto, qualquer tipo de idolatria, o profeta menciona, é pecado. Esse é um tema que aparece nesse livro.
Outro tema clave desse livro é o profeta trabalha um pouquinho acerca da injustiça social. Injustiça social era um problema para os dias do profeta e sigue sendo um problema em nossos dias. Sabemos que há uma injustiça social porque há uma situação onde poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas não têm quase nada. Assim que esta vida e este mundo é injusto. E é uma situação complicada, porque para o profeta, a injustiça social é tão pecado quanto a idolatria. Outro ponto interessante que aparece nesse livro é o que chamamos de formalismo religioso. Quando as pessoas estão mais preocupadas com a aparência, com a forma, do que com a essência, com a vida real, verdadeira. Ou seja, há uma situação onde muitas pessoas vivem uma vida cristiana ou religiosa solo de aparência, solo de forma. Nós necessitamos ter pessoas que são verdadeiras, que mostrem uma coerência entre o que predicas e o que vives. Ou seja, há que haver uma coerência entre a teoria e a prática, entre o discurso e a vida real durante os dias em que vivemos. E o profeta chama a atenção para o peligro de cair nesta trampa, nessa situação pecaminosa, que é o formalismo religioso. Outro ponto interessante para ter uma ideia acerca do livro é que este livro foi escrito aproximadamente no ano 750 a.C. E o profeta Amós era uma pessoa simples del campo, era um campesino. E este homem, que era simples del campo, tinha um trabalho simples, pero importante. Ele trabalhava com higos, plantava higos e cosechava higos. E também trabalhava com ganados. Ou seja, estou falando de uma pessoa muito simples, um campesino, um homem de campo. E este homem simples foi chamado por el Senhor para ser um profeta e para ter um ministério impressionante e maravilhoso. Há um detalhe interessante aqui. Porque antigamente, quando as madres tinham seus filhos, normalmente poniam um nome que tinha um significado interessante, um significado espiritual. E nesse caso de Amós, seu nome significa cargador de fardos. Aunque não pareça tão bonito, pero tem um significado interessante e tem uma importância maior. Porque cargador de fardos é uma referência, é uma indicação, é uma conexão com o ministério de Cristo. Ou seja, o ministério do profeta Amós é uma indicação, ele apunta para o ministério de Cristo. Porque o verdadeiro cargador de fardos é Cristo Jesus, como aparece em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Quando Cristo oferece para carregar nossos fardos e oferece seus fardos que são suaves para nós. Assim que o ministério de Amós era uma referência, uma indicação ao ministério de Cristo Jesus. Por isso, carregador de fardos. Este livro tem um texto interessantíssimo. É um texto conhecido por todos, só que muitas vezes não prestamos atenção nesse contexto todo em que estamos vivendo. Mire o que disse Amós capítulo 3, versículo 7. Dice, nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Em outras palavras, todo o que está passando neste mundo atualmente já estava profetizado. E todo o que está por passar, por venir, também está profetizado. Ou seja, nada vai passar neste mundo sem que o Senhor avise com antecipação. Ou seja, as profecias bíblicas apuntam, indicam o que está por passar, o que está por venir. Por isso é o que diz o profeta Amós no capítulo 3, versículo 7. Por exemplo, o coronavírus, esta pandemia que está no mundo, isso já estava profetizado. Quando vamos para Lucas capítulo 21, versículo 11, aí encontramos a profecia. Quando vamos para Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 8, aí encontramos a profecia. Quando vamos para a segunda a Timoteo, o capítulo 3, versículo 1 ao 5, encontramos a profecia. Ou seja, a Bíblia revela, a Bíblia cuenta, a Bíblia muestra o que está passando ahorita e o que está por venir, o que está por passar. Ou seja, de alguma maneira é importante saber que a profecia bíblica se está cumprindo.
Y hoy más que nunca se cumple delante de nosotros, delante de nuestros ojos. Así que mi amigo y mi amiga, hay que poner atención porque el profeta Amós, inspirado por el Espíritu Santo, muéstranos lo que está pasando y lo que está por suceder, lo que está por venir. ¿Está claro? Bueno, ahora tenemos que entender un poquito mejor el texto que acabamos de leer, que es el texto de Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Voy a leer el versículo 11 una vez más. Dice, vienen días, dice Dios el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Qué significa esta profecía? ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros en estos días de virus, de pandemia, de problemas, de luchas? ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros? Aquí en este versículo 11, el profeta utiliza dos palabritas que son palabritas claves. Son dos elementos claves. Él utiliza la palabra pan y la palabra agua. Claro que el profeta está tratando de detalles profundos. Entonces, para entender lo que es sobrenatural, tenemos que entender lo que es natural. Para comprender lo que es profético, lo que está por venir, tenemos que analizar a partir de lo que nosotros conocemos. Y entonces analicemos los dos elementos básicos mencionados aquí, pan y agua, ¿ok? De acuerdo con la Biblia, el pan es una referencia a Cristo Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 48, Cristo es el pan de vida. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Entonces, el pan mencionado por el profeta Amós es una referencia a Cristo Jesús. ¿Está bien? El pan se refiere a Cristo. Y cuando el profeta menciona agua, es una referencia al Espíritu Santo. Si vamos para Juan capítulo 7, 37 al 39, o si vamos para Juan capítulo 4, en la historia de la mujer samaritana, encontramos la referencia clara de que el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Incluso podemos recordar y mencionar que hay otros símbolos del Espíritu Santo en la Biblia. Agua, fuego, viento y la paloma. Y hay otros símbolos más, pero estos son los más conocidos. Entonces, cuando el profeta menciona pan y agua, él está haciendo una referencia al ministerio de Cristo y al ministerio del Espíritu Santo. ¿Está claro, amigo? ¿Está claro, amiga? Bueno, entonces el profeta está tratando de los dos ministerios, de Cristo y del Espíritu Santo. Y cuando el profeta dice que vienen días en los cuales el Señor enviará hambre a la tierra, hambre y sed, el profeta se refiere a una intervención divina. O sea, el Señor hará una intervención en la tierra. No es una intervención política, no es una intervención humana, no es una intervención financiera, no es una intervención cualquiera, es una intervención divina. ¿Por qué? Porque aquí es una referencia a los ministerios de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando él menciona hambre y menciona sed, es una referencia al final del ministerio de Cristo y el ministerio del Espíritu Santo. En otras palabras, en este momento Cristo está en el cielo, en el santuario celestial, a la derecha del Padre. ¿Y qué hace Cristo en este momento? Cristo hace intercesión por nosotros, es un mediador, es un abogado. Y ese es el ministerio de Cristo actualmente. Está trabajando como intercesor. Y el profeta Amós está diciendo que ese ministerio de intercesión terminará, se acabará. Y el profeta también se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la tierra. Y de acuerdo con Génesis capítulo 6, versículo 3, sabemos que el Espíritu Santo no contenderá, no trabajará para siempre en la vida humana. O sea, el ministerio del Espíritu Santo terminará. La Biblia dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Entonces, el profeta Amós menciona que un día Cristo terminará su obra en el santuario celestial y el Espíritu Santo terminará su obra aquí en la tierra. Eso dice el profeta. Y cuando este día llegar, cuando Cristo salir del santuario, cuando el Espíritu Santo terminar su obra aquí en la tierra,
entonces se cumplirá la profecía de Amós. Porque un día, muy pronto, pero muy pronto, Cristo se levantará en el santuario celestial y Cristo levantará su mano derecha y Cristo dirá, hecho es o hecho está. Y Cristo saldrá del santuario. Cuando Cristo salir del santuario, entonces aquí en la tierra el Espíritu Santo también levantará su mano y dirá, hecho es aquí también, hecho está aquí también. Y el Espíritu Santo termina su obra aquí en la tierra. Es una doble acción. Cristo termina su obra allá y el Espíritu Santo termina su obra acá. Y esto nosotros llamamos de cierre de la puerta de la gracia. ¿Lo ves? ¿Está claro? Esto es lo que dice el profeta Amós. Entonces, cuando ese día llegar, cuando la profecía se cumplir, Cristo sale del santuario, el Espíritu Santo termina su obra aquí en la tierra y se cierra la puerta de la gracia. Y a partir de este momento, varias otras profecías se cumplirán. Les voy a mencionar algunas. Una profecía que se cumplirá en este momento, ya mencioné, es el cierre de la puerta de la gracia. La otra sería Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, que dice, la persona que es sucia, siga ensuciándose. Y la persona que está impura va a seguir impura. Y la persona que está en pecado va a seguir en pecado. O sea, la persona va a seguir de la manera como se encuentra. En otras palabras, no habrá conversiones, no habrá más cambios. ¿Por qué? Porque la puerta estará cerrada, porque Cristo ya no intercederá más, porque el Espíritu Santo tampoco trabajará más. Entonces, se cumplirá Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Otra profecía que me gustaría mencionar es Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 encontramos que los ángeles están deteniendo los vientos, que es una protección para el planeta. Y cuando Cristo sale del santuario, cuando el Espíritu termina su obra en la tierra, entonces los ángeles de Apocalipsis capítulo 7 soltarán los vientos. Y justamente en este momento se cumplirá otra profecía, que es la profecía de Apocalipsis capítulo 16. O sea, caerán sobre la tierra las 7 últimas plagas. Las plagas caerán a partir del momento en que los ángeles suelten los vientos y cuando Cristo termine su obra en el santuario celestial. Esto es impresionante, es increíble. Y otra profecía que se cumplirá justo en este momento es Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice, ese evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. En otras palabras, la predicación del evangelio terminará. El evangelio alcanzó al mundo entero. Entonces, estas son algunas de las profecías que se cumplirán justo con la profecía de Amós, capítulo 8, 11 y 12. ¿Está claro, mi amigo? ¿Está claro, mi amiga? Y es importante saber que este día del cumplimiento de la profecía de Amós y el cumplimiento de las otras profecías está muy cerca. Muy cerca. No sabemos cuándo, pero está cerca. Y todo esto va a pasar antes que venga Jesús. Y si Cristo pronto vendrá, seguramente que esta profecía se cumplirá más temprano todavía. O sea, la profecía de Amós se cumplirá antes que venga Jesús. Y entonces estamos cerca de esto. ¿Está claro, mi amigo? Lo que está pasando en el mundo, en el Sudamérica y en el mundo, con el nuevo coronavirus, lo que está pasando con la pandemia mundial, está mostrando que la puerta de la gracia está por se cerrar. Está mostrando que el fin está cerca, que llegamos al fin y que pronto Cristo vendrá. Pero antes que venga Jesús, el Señor está dando oportunidades para nosotros, oportunidades para arrepentimiento, para conversiones, para bautismos, para cambios, para empezar una vida nueva.
Esta pandemia mundial es para llevar a los seres humanos a una reflexión. Claro que la pandemia no es obra del Señor, es una obra del mal. Solo que el Señor está llamando la atención de la humanidad para una reflexión profunda, para un análisis, para saber por qué está pasando esto. ¿Qué significa todo esto? Amigo, el mundo va a seguir siempre peor, porque va a pasar esta pandemia, terminará el coronavirus y después vendrá otra cosa, otro problema, otra enfermedad, otra corrupción, otro escándalo, otra situación complicada. O sea, el mundo es un mundo pecaminoso. Y por vivir en un mundo pecaminoso, vamos siempre pasar por luchas y problemas. Y es importante que sepas que todo esto está profetizado y otras profecías más están por cumplirse. Y tú y yo necesitamos tomar una decisión y empezar una vida nueva mientras tanto, porque no sabemos cuánto tiempo tendremos. ¿Está claro, mi amigo? Entonces, la palabra del Señor menciona esta profecía increíble de Amós capítulo 8, 11 y 12. Mi amigo, es importante saber que cuando Cristo terminar su obra en el santuario celestial, cuando el Espíritu terminar su obra acá, cuando todo esto se cumplir, entonces habrá hambre y sed. Las personas quedarán desesperadas, angustiadas. Habrá un tiempo de angustia, porque las personas que no aceptaron a Cristo, que no entregaron su vida al Señor, estarán desesperadas buscando una palabra de paz, una palabra de perdón, una palabra de reconciliación, una palabra de salvación y no encontrarán. ¿Por qué? Porque la puerta estará cerrada, porque Cristo no intercederá más, porque el Espíritu Santo ya no estará más trabajando ni tocando el corazón. Entonces habrá hambre y sed, una desesperación. Y la Biblia dice en Amós capítulo 8, versículo 12, así, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegar este momento, personas estarán buscando una palabra, un mensaje, una oportunidad más. Mi amigo, ¿sabe lo que pasa? Este libro tiene poder, es un libro poderoso, pero el poder de este libro viene del nombre de Jesús, de la sangre de Jesús, del ministerio de Jesús y del ministerio del Espíritu Santo. Y cuando esos dos ministerios se acaben, cuando terminaron los dos ministerios, entonces este libro solito ya no puede hacer nada. Entonces las personas estarán buscando una palabra de paz, pero sin la intercesión de Cristo, eso no existe. Sin la obra del Espíritu Santo tampoco existe. O sea, no hay paz, no hay esperanza, no hay nada sin Cristo y sin el Espíritu Santo. Y las personas angustiadas estarán buscando en todo el mundo, quizás en otro país, en otro continente. Dice la Biblia, las personas irán errantes de mar a mar, viajando para países distintos para buscar un predicador, un mensaje, quizás un sermón por la televisión o por la radio o por internet. Pero eso ya no existirá más, porque la puerta estará cerrada y porque el Espíritu Santo ya no actúa y tampoco Jesús. Entonces habrá un tiempo de hambre y de sed, como dice la profecía. Pero yo tengo una buena noticia. La mejor noticia de la semana, la mejor noticia de la vida tengo yo. Te voy a dar. La noticia que tengo es que todavía existe esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Cristo todavía intercede, porque el Espíritu Santo todavía trabaja, porque nosotros estamos aquí. Hay oportunidades de salvación, de arrepentimiento, de conversión. Entonces yo te invito a leer conmigo otro texto. Vamos para Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Mateo 5, 6. Escrito está, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vamos a analizar. Esse texto hace parte del Sermón del Monte de Cristo Jesús.
Cristo predicó un sermón y ese texto hace parte de su sermón. Entonces, para Cristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Felicitaciones para los que tienen hambre y sed, para Cristo. Pero para nós es un problema tener hambre y tener sed, porque para nós las personas estarán buscando la palabra y no hallarán. Mientras tanto, Cristo dice, felices los que tienen hambre. Felicitaciones para los que tienen hambre, porque serán saciados, dice el texto. Serán bendecidos, dice el texto. ¿Cómo entender los dos textos? Parece que hay una contradicción. No hay contradicción. Es que el texto de Cristo en Mateo se refiere a los días actuales. Ahora, cuando la puerta de la gracia está abierta. Mientras tanto, Amós, su texto es una referencia al futuro, cuando la puerta de la gracia estará cerrada. Entonces, para Amós, tener hambre y tener sed significa perdición. Mientras tanto, para Cristo, para los días actuales, tener hambre y sed significa salvación. Por eso, el tema de ese sermón es, todavía existe esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Cristo todavía intercede, porque el Espíritu Santo todavía está trabajando. Por eso, todavía existe esperanza. Entonces, mi amigo, yo te pregunto, ¿qué es que da sabor a la comida? ¿Qué es que da sabor al alimento, a la comida? A ver, respóndeme, a ver. El tempero, ¿qué sería? No. Puede ser para la comida material, pero para la comida espiritual y en el contexto de la material para la espiritual. ¿Sabe lo que es que da sabor a la comida? Es el hambre. El hambre es que te lleva a comer con gusto, con alegría, la comida se queda más deliciosa todavía. La delicia de la comida, el sabor de la comida es por el hambre que sentimos. Cuando tenemos hambre, amigo, la comida puede ser simple, aunque sea un pancito con una mantequilla. Es una delicia, ¿sí o no? Un pancito seco con agua es una delicia, porque el hambre nos lleva a comer como un león. ¿Es así o no es así? Ahora, si nosotros estamos llenos, estamos satisfechos, no tenemos hambre, tampoco sed. Aunque tengamos un banquete de un rey, si no tenemos hambre, eso no significa nada. Igual pasa con el agua. ¿Es así o no es así? Mi amigo, ¿sabe lo que nosotros esperamos de ti y lo que el Señor espera de nosotros? Es que tengamos hambre y sed de Cristo, de Biblia, de perdón, de reconciliación, de salvación, del cielo. Hoy todavía existe esperanza, pero tenemos que tener hambre y sed de las cosas espirituales. ¿Sabes por qué una persona mira este programa, ese tema, y se queda feliz, contento y dice, wow, qué sermón, qué programa, qué mensaje? Y otra persona dice, no, eso para mí no significó nada, porque si yo ya conozco, no sé qué cosa, pipipi, papapá. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchas veces la persona frequenta uma igreja ou quizás prendes la tele ou sua computadora, acompanha um sermão como este, pero esta pessoa está llena de si mesma, de seus conhecimentos, de suas filosofias, de suas ideologias, de seus conceptos e preconceptos. Então, o sermão, o programa, aunque seja um banquete espiritual, para esta pessoa não significa nada, porque o tipo está lleno de sí mismo, de su egocentrismo, o sea, de sus filosofías, de sus ideologías. Ahí está el problema. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, de Cristo, del Espíritu Santo, de Biblia y de salvación, serán saciados. Mi amigo e minha amiga, esta semana, a Semana Santa, eu estarei cada noite predicando aqui, em vivo,
con el Cuarteto Arautos. E será a grande oportunidade para que busquemos amigos, familiares, para que conozcan esse Deus maravilhoso. Porque a porta de la gracia sigue aberta e teremos que aproveitar esse momento. O momento em que estamos vivendo é um momento clave, é um momento solene, é um momento de cumprimento da profecia, é o momento em que Cristo está tocando nosso coração através de seu Santo Espírito. Assim que, meu amigo, eu conto contigo para que multipliquemos esperança, para que multipliquemos a propaganda, para que mais pessoas neste país acompanhem a Semana Santa. Amor escrito com sangue é mensagem de graça, é mensagem de profecia, é mensagem de salvação. Eu necessito que cada de vocês aproveite comigo a oportunidade, conforme a profecia, de que a porta todavia está aberta, de que há salvação todavia, de que há perdão todavia, de que há misericórdia todavia. Eu conto contigo para esta Semana Santa, onde o poder de Deus hará maravilhas. Amém? Alabado seja Deus. Pero nesse momento, eu quero conversar contigo que se apartou da igreja. Uma pessoa que está lejos da igreja. O Senhor te chama, te busca, toca tu coração. Tu que todavia não ha entregado o coração a Cristo, esse é o momento de hacerlo. Porque todavia existe esperança e o Senhor tem um plano para ti e para tu família. Abra tu coração. Permita a Cristo que entre em tu vida. Abra tu coração, entregue tu vida ao Senhor, entregue tu coração ao Senhor, entregue todo ao Senhor. E o Senhor obrará de forma poderosa em tu coração. Amém? Eu quero orar por ti e por tu decisão. Por favor, vamos a orar. Padre querido, graças porque a porta da graça todavia está aberta. Te pido, Senhor, em nome de Jesus, que bendigas esta pessoa, esta família, este hogar, para que a partir de hoje esta pessoa realmente entregue sua vida ao Senhor e que a partir de hoje empecemos uma semana de vitória em la Semana Santa, onde muitas pessoas entregarão suas vidas ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia. Amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna. Y todo fue pagado, la cruz fue la señal. Es ese amor que invita a todos, incluso a quienes se encuentran indignos por tanto fallar en
nos promete vida, con su muerte Él nos puede restaurar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado, y todo fue pagado, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Hermoso mensaje del pastor Luis González y linda música, la del cuarteto Arautos do Rei. Y es en este momento que yo quiero una vez más extenderte la invitación. Te esperamos esta noche en el estreno del programa de Semana Santa, Amor escrito con sangre, aquí por Nuevo Tiempo con el pastor Luis González. Así concluimos nuestro programa. Vale la pena recordar que Adoración Especial continuará junto a ti todos los sábados por la mañana, mientras dura el combate al coronavirus y la mayor parte de personas no puede salir de casa para ir a una iglesia. Te enviamos un gran abrazo y será hasta la próxima.